Muy buenas amigos y amigas de Vetustos del Rol, bienvenidos al canal. Aquí estoy yo, Dani Jimbo, y vamos a hablar de Fate en este marco de las NetCon 2018. Como siempre sabéis, Vetustos intenta pues aportar su granito de arena a charlas y demás. Y hoy contamos con un invitado de lujo, como es Fran Castillo de Con Barba y No Solo Rol. Hola, Fran. Hola, Dani. Bueno, aquí nos vamos a hablar un poco de Fate. Fate es ese juego que arranca pasiones, que arranca odios a veces, pero vamos a intentar aquí arrojar un poco de luz sobre su uso y sobre sus mecánicas para que sepáis comprender un poco más de qué va este fantástico sistema. Bueno, Fran, como decíamos antes, fuera de micrófono, ¿por qué Con Barba, que como si no lo sabéis, lo que seguís el Vetusto, que o sea, Con Barba que trae un poco de juegos ya un poco más independientes, por decirlo de alguna forma, empezó a trabajar, o sea, trayendo esos juegos al mercado, algunos juegos que hoy en día pues están muy de moda, pero fue Con Barba, entre otros, por lo que empezó a traer esos juegos con unas mecánicas particulares, una mecánica en la que quizás no estábamos acostumbrados. Entonces la gran apuesta de Con Barba, justo antes de fusionarse con nuestro rol, fue Fate básico. Así que cuéntanos un poco, Fran, ¿por qué tu apuesta, por qué la apuesta de Con Barba por Fate en ese momento? Bueno, por Spirit of Century. Sí, de hecho, Con Barba sale principalmente para publicar Spirit of Century, ¿vale? Eso llegó a un momento en el que, a ver, yo estaba informándome sobre juegos, ¿no? Acababa de descubrir el sistema Fuchs y estaba viendo cómo funcionaba. Y de repente me llegaban referencias sobre Spirit of Century y sobre su funcionamiento con los aspectos y demás, claro. Spirit of Century es uno de esos juegos que a mí me hizo un clac en la cabeza, ¿no? Que dije, ostras, cómo mola esto. Qué interesante es y cómo pueden salir de bien las partidas, ¿no? Con esa flexibilidad, esa aportación por parte de los jugadores, ¿no? Que tiene cosas muy chulas. Igual que a otros juegos también me ha hecho ese clack, ¿no? Como Apocalypse World, etc. Entonces, a partir de ahí es con lo que me da el primer empujón para tratar de intentar, vista de que nadie se interesaba por él, intentar publicarlo en español. Ahí tuve la importante ayuda de Zong PJ, que me puso en contacto con Fred, ¿no? Que de hecho me ayudó un poquito a tratar con él al principio. Y sobre todo la buena disposición de Fred para empezar a hablar sobre el tema y empezar a trabajar Spirit of Century para traerlo en español, ¿no? Poniéndome en contacto con el ilustrador, etcétera, etcétera. Pero Spirit se retrasó un poquito en su salida, pues porque no terminaba de conseguir cuadrar las cosas con Fred, principalmente porque él estaba muy ocupado en ese momento, estaba en un periodo de convenciones, de publicaciones, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo es cuando Con Barba pues empieza a sacar otros juegos. Empezó a sacar Polaris y luego ya, en cuanto fue posible, efectivamente pusimos en funcionamiento Spirit. Spirit además es un tocho descomunal en comparación con los otros que estábamos sacando, con lo cual tardó un poquito más, tanto en estar traducido como en estar disponible para poder sacarlo. Pero principalmente Con Barba nace con Spirit y Spirit es una parte fundamental, ¿no? Uno de los juegos que tenía que sacar sí o sí. Pero en concreto, si pudieses concretar un poco más, ¿qué fue lo que te enamoró, lo que te enganchó cuando conociste Spirit y cuando conociste posteriormente Fate? ¿Qué es lo que te dijo, Dios, esto? Quizás fue esa forma diferente de jugar a como se estaba acostumbrado. El cambio, o sea, dos cuestiones principales. La flexibilidad que te dan los aspectos en juego, ¿no? Respecto a que los aspectos, decir, ya no tienen las clásicas listas que se llevaban en ese momento, de ventaja y desventaja, ¿no? Acuérdate, como en Vampiro o en otros juegos similares, elige de ventaja, elige de ventaja. Casi todos los juegos hasta ese momento pues tenían ese asunto, ¿no? De repente te encontrabas con los aspectos que eran a la vez ventaja, eran a la vez desventaja, actuaban con una mecánica, podías intentar hacer cosas especiales sobre esos aspectos, ¿no? Es decir, te da muchísima más flexibilidad de cara al jugador, pero además iniciaba una dinámica de funcionamiento y de interacción con el director de juego y con la historia que la hacía muy interesante. Es decir, ya no era solo que tú tuvieras ventajas, desventajas mezcladas en un solo concepto, sino que además podías influir en la narración y alterarla ligeramente, ¿no? Dependiendo del uso que hicieras de los puntos y de los aspectos que tuvieras disponibles. Y eso lo hacía muy interesante. Y el hecho de que el director de juego tuviera un apoyo en los aspectos para intentar llevar al jugador o ponerle complicaciones precisamente por esos aspectos que se había puesto era muy importante también. Ahora, una de las cosas que me parecía más interesante, ¿no? Que ya estaba, ¿no? Las mecánicas de ventaja y desventaja, es que el jugador iniciaba una especie de conversación, ¿no? Con el director de juego, explicándole exactamente lo que él quería ver en una partida a través de esos aspectos, ¿vale? El director, si el jugador te dice entre esos aspectos que tiene un enemigo mortal, ¿no? Evidentemente él quiere ver ese enemigo mortal, ¿no? Si te dice que el personaje pues es un broncas, pues evidentemente es que quiere meterse en broncas. Es decir, está buscando eso y te lo está diciendo, ¿no? Tienes una conversación directa a través de la hoja de personaje con el jugador, aunque no se hable directamente a la hora de hacer el personaje. Porque muchas veces tú te haces el personaje, pero no le explicas al director de juego lo que tú quieres ver en partido. ¿De acuerdo? Ahí tienes una base directa.
Aparte, otro de los pilares de Spirit of Century, que a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo he tenido siempre un problema y es el de prepararme las partidas. O sea, lo de preparar una partida para mí me resulta especialmente complicado. Lo he hecho de vez en cuando, ¿no? Y he tenido campañas que sí he preparado de forma más detallada, pero habitualmente, y ya en esa época no tenía tiempo, me resultaba complicado, con lo cual improvisaba las partidas y demás, ¿no? Spirit of Century es un juego que tiene una parte específica explicándote cómo improvisar partidas desde la base de los personajes. Y eso para mí fue, pues, súper importante. Tener un esquema basado habitualmente en los propios personajes ya creados, que te permitiera desde una base mínima preparar una partida y ponerla en marcha de forma directa, ¿no? Es decir, apoyarte la improvisación, lo que yo digo que sería un poquito acogerte y ayudarte, ¿no? Y como llevarte un poquito en volandas, ¿no? Al director de juego que tenga un poquito de iniciativa. Para mí eso fue súper importante. Y eso se vería luego más adelante en otros juegos, ¿no? Como los Power by the Apocalypse, que también te cogen. Apocalypse War, por ejemplo. La primera sesión te cogen volandas, te eleva, te da un montón de información y a partir de ahí tienes la campaña hecha. Pues estas son cosas que para mí resultaron muy importantes porque por el estilo que yo tenía, que no es un estilo de preparación de juego, ¿no? Sino un estilo más bien improvisado, pues me venía especialmente bien. Creo que quizás una de las claves de Fate es estábamos acostumbrados a muchos juegos que llaman de la figura del máster como un árbitro, ¿no? Que es como se le llamaba al principio, es decir, tiene delante un mapa y entonces él tiene que gestionar de una forma neutra, entre comillas, o imparcial el desarrollo de la partida con los jugadores enfrentándose a las amenazas. Pero quizás Fate sí ya empieza a contar como el jugador, como en una parte como no como si el máster pone las piezas y los jugadores juegan con ellas, sino que los jugadores también entregan sus piezas a la mesa y que también tenga esa oportunidad. ¿Tú crees que ese es el gran cambio o que el jugador también empiece a tener más protagonismo, no solamente a la hora de jugar, sino a la hora de desarrollar la historia? ¿Sabes? Hay una cuestión muy importante con ese punto que dices, que además es muy interesante, ¿no? Y es que yo al menos notaba que hasta ese momento y con juegos más de corte más tradicional, los jugadores eran pasivos y el narrador era activo, ¿no? El narrador contaba, hablaba, decía, explicaba, ajustaba, etcétera, y los jugadores casi que respondían a esa situación, ¿no? Ah, pues entonces hago esto. Ah, pues entonces no sé qué, ¿vale? Evidentemente dependiendo de cada grupo, ¿no? Cada uno tiene su forma de jugar y ajustaba los manuales a la mesa. Pero había esa tendencia, o al menos la mayoría de grupos que yo veía, era el narrador el que era activo y los jugadores eran más pasivos. Con Fate y con juegos que salen en esa jornada, empieza a cambiar esa tendencia, ¿no? Y el narrador es el que es pasivo, el que empieza a reaccionar a las cosas que hacen los jugadores, que se convierten en algo más activo. De hecho, Fate, toda la línea Fate, ¿no? Y juegos independientes, muchas veces, si los jugadores no son activos, si no son proactivos incluso y no se mueven hacia adelante, el juego empieza a tener problemas de funcionamiento porque espera que los jugadores sean los que muevan la partida y sea el narrador o el director de juego el que reaccione hacia esa situación, el que le dé forma a lo que van creando los jugadores y lo muevan hacia adelante. Y otra mecánica sí que un poco cambia un poco la mecánica de la gente o que sorprende fue obviamente los dados Fuchs, es decir, en vez de usar números, cifras numéricas en el sentido de que el dado tenga sus números, sino que los dados marcan los más y los menos. ¿Qué significa eso para la mecánica en general? ¿Crees que es imprescindible? No se podía tirar de números como tales, aunque después las sumas, la dificultad es si sean números como tal, ¿no? Pero ¿qué crees que aporta esos dados o esa mecánica al juego? Velocidad, o sea, los dados Fate, los Fuchs, en realidad lo único que aplican es velocidad de lectura, ¿no? Pues tirar los dados más o menos es una suma muy rápida y lo tienes rápidamente calculado y puedes ir hacia adelante con las otras partes del sistema. En realidad se pueden utilizar cualquier otro medio de resolución, de hecho hay muchas alternativas, ¿no? Para Fate. La parte interesante en realidad yo creo que es tanto la escala de objetivos y esos propios objetivos, ¿no? Que te permiten intentar traducir las habilidades a algo más claro, ¿no? No vaya a decir, bueno, sí, yo tengo conducir más 3. No, yo es que soy grande conduciendo. Y eso, quieras que no, tiene como más peso, ¿no? No es lo mismo decir, yo tengo un más no sé qué, que decir, yo es que soy excelente debatiendo. ¿Vale? Explicando lo que serían las habilidades en las versiones de Face que la llevan de esa forma, o los atributos de esa forma, pues creo que quedan como más descritos, ¿no? Es más descriptivo que cuantitativo, ¿no? A nivel mecánico.
A pesar de eso, luego en juego muchas veces se utiliza más los números que lo que serían los adjetivos de la escala. Pero bueno, me parece que es interesante a la hora de describir el personaje. Igual que los aspectos, hace un esfuerzo muy especial en que el personaje quede descrito de formas diferentes a como se habían descrito previamente, ¿no? Intentan que los personajes queden descritos ya no solo por lo que saben hacer, sino también por lo que son y por las relaciones que tienen. Porque ya que hemos dado algunas pinceladas sobre la mecánica y sobre los aspectos, los dados y tal, ¿cuál dirías tú, Frank, que es entonces el objetivo? ¿Por qué se juega? ¿Qué puede encontrar alguien Fate? ¿Qué buscaba el creador con Fate? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aporta Fate que no aporta en otros juegos? Pregunta difícil. Sí, complicada. Difícil de resumir, me imagino. Difícil en general, ¿no? Por intentar deducir qué querían Freddy y Rob cuando empezaron a trabajar en el sistema. ¿O qué busca alguien cuando juega Fate? ¿O qué buscas tú cuando juegas a Fate? Yo ¿O qué quieres darles a tus jugadores? como director de juego busco una partida, evidentemente, que sea divertida para todos, que tenga implicación por parte de los jugadores y que necesite poco tiempo de preparación o de pensar o me ayude en la improvisación. ¿Vale? Entonces, hay partes, o sea, hay tipos de partidas que me son más fáciles de llevar. Fate, evidentemente, tiene una tendencia muy fuerte hacia aventuras tipo pool, aventuras en plan Indiana Jones y cosas así, ¿no? La base de Spirit of Century, aunque puede, evidentemente, manejar otros, pero tiene más tendencia a la aventura un poquito más exagerada, modo pool. ¿Qué es lo que querían? Yo creo que Spirit of Century y Resden en realidad son el enfoque de lo que ellos buscaban. Pero recordemos que Fate en realidad nace como sistema para el juego de Dresden Files. Ellos en realidad su intención primaria era sacar el juego basado en las novelas de Dresden, pero mientras que lo conseguían, lo depuraban, lo ponían en marcha, lo que sacaron fue Spirit of Century, que es una especie de prueba previa. Y es en ese tipo de juego donde Fate mejor funciona. Es decir, si tú quieres un sistema de aventuras, de estilo pool, en las que los jugadores se metan en problemas continuamente y hagan heroicidades para salir de esos problemas, ¿no? Y quede todo muy cinemático. Fate funciona muy bien. Fate es el enfoque apropiado. Aunque Fate, una de las claves de Fate es que permite a los jugadores a jugar cualquier cosa. Es decir, aunque ahora hablaremos más adelante, ¿no?, de los mundos Fate, de las ambientaciones, Fate en concreto la idea es sentarse en la mesa y que los jugadores jueguen algo que quieren jugar. Quieren jugar, pues, a extraterrestres en la época medieval o, bueno, lo que quieran, básicamente, juegan con ello. Entonces, Frank, ¿no se puede jugar con Fate a cualquier cosa? ¿No puedes jugar a Fate a los mitos? Sí, puedes jugar con Fate a los mitos, pero tienes que tener en cuenta cuáles son las cosas que favorece el sistema, ¿no? Es decir, yo creo que no todos los sistemas, no todos los sistemas de juego funcionan con todas las ambientaciones, ni funcionan con todos los estilos de juego. Es decir, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Fate está más enfocado a tema pool, pero a pesar de ello, tú puedes intentar llevar una partida de terror con Fate, efectivamente, nos puedes llevar, ¿no? De hecho, el próximo Toolkit que está preparando Bill Hat es el de terror, el de horror, que van a ayudar a ajustar las partidas en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo puedes hacer, pero Fate en su versión básica está más enfocado en una dirección que en otra. Igual que todos los sistemas, ¿no? Es decir, no esperas con RuneQuest poner en juego una partida que sea que no busque un componente más táctico o más numérico en juego, ¿no? No es lo mismo. Es decir, está buscando cosas completamente diferentes. Y una vez publicado, que consiste en publicar Spirit, ¿qué te lleva, Fran, a ti y a tu grupo a lanzaros a por Fate Core? Es la evolución. Es que era la evolución básica. Es decir, nosotros sacamos Spirit of Century porque el juego nos molaba. En un principio, por el tamaño que teníamos con Barba, que éramos muy pequeñitos en realidad, Dresden Files y Atomic Robo, pues se quedaban un poquito fuera de nuestro alcance, ¿no? Por las necesidades de producción que tienen esos juegos, que son grandes tochos, a color, con muchas páginas, etcétera, etcétera. Eran asumibles a nuestro nivel. Pero en cambio, Fate básico era asumible y además era la siguiente evolución. Fate básico sale entre Dresden y Atomic Robo, ¿no? Simplifica parte del funcionamiento de Fate, o bueno, más que simplificarlo, lo sintetiza y lo hace un poquito más comprensible, ¿no? A nivel de las tiradas de dados, ¿no? Las pasa a las 4 acciones que hay y facilita lo que sería la personalización del juego. Para mí era como la siguiente iteración dentro del mismo Fate. El Fate que vimos en Spirit of Century bajaba las marchas en la parte de las proezas, ¿no? Reducía el peso de las proezas en el libro. Si te coges Spirit, verás que son un porcentaje muy elevado del libro, para mucha gente es bastante pesado, y le daba un poquito más de peso a la resolución de acciones sintetizándola.
Entonces era, es decir, después de Spirit of the Century, el siguiente en la misma línea, pues había que sacar Fate básico, era imprescindible. Porque Fate no es solamente la mecánica, ¿no? En la explicar las reglas. Yo creo que sobre todo, Fate Core es explicarte a cómo usar Fate, ¿no? A Claro, como el cómo, juego. por toda la parte de director de juego es tan amplia, ¿no? Esa es la Sí. clave, ¿no? De Fate. Hay un esfuerzo, tanto en Fate básico como en Spirit of the Century, porque el narrador, el director de juego, al leer el juego, entienda cómo quieren o sea, cómo pretenden los diseñadores que se jueguen. ¿Vale? Si te miras están los dos libros, verás que hacen un esfuerzo muy grande y de hecho invierten bastantes páginas en explicar cómo ven ellos la dirección, ¿no? En cómo improvisar, cuál es el estilo de juego, ¿no? En Spirit of the Century, por ejemplo, te hablan mucho de la ambientación pulp, del optimismo, de la ciencia, de lo importante que es todo eso dentro del juego, ¿no? En Fate básico, en cambio, pues te explican otras cosas, pero siempre relacionadas a la misma dirección, ¿no? Quieres que no, intentan explicarte cómo poner en el juego las herramientas que te están dando. ¿Y por qué evoluciona a su vez Fate Core para meterse en el Fate acelerado, en Fate? No evoluciona. O sea, ¿Es una forma de iniciar o es otro juego, Frank? ¿Qué opinas? es el mismo juego. Es que el otro día estaba precisamente revisando el Fate acelerado, ¿vale? Porque me estaba comentando mi esposa que quería dirigir y no sabía si coger Fate básico o Fate acelerado. Y revisando de nuevo Fate acelerado, digo, sí, es que es exactamente el mismo juego, ¿no? Y de hecho, Fred lo dice en algunos comentarios en su blog, que en realidad Fate acelerado es coger Fate básico y reducir el listado de habilidades a 8. Bueno, 8, 6, 7, 8, ahora mismo no recuerdo las que llevo. Pero reducir el número de habilidades a un poquito y reducir también la creación de proezas. Pero es exactamente lo mismo, tienen las mismas acciones, tienen la misma resolución, las mismas mecánicas, exactamente igual. Lo que pasa es que te puedes coger Fade acelerado y como ya tiene una especie de generalización y un enfoque un poquito distinto en el tema de las habilidades, lo puedes poner en juego muy rápidamente en muchas ambientaciones, que esa es la idea que tenían ellos. ¿Vale? Algo rápido que pudiera llevar encima y que pudiera sacar. Pero la base es exactamente la misma, solo que sin toda la parte de explicarte cómo personalizar Fade, cómo ajustarlo, cómo narrar. ¿Vale? Ujú. Se puede decir que es la parte más práctica y directa. ¿Y es una forma de acercar a la gente a Fate? Digamos, una transición. ¿Se puede ver así? Es te puede servir como una especie de llamada, ¿no? Porque en realidad es muy goloso. Tú ves feed acelerado, son 5 euros, un manual pequeñito, te lo lees rápido, es asequible, es fácil de leer, es fácil de poner en mesa. Entonces, se podría decir que es una especie como de atracción, ¿no? Como para intentar llegar a más gente, ¿no? Dándoles una especie de resumen de iniciación que puedan jugar directamente, ¿vale? Igual que Dungeon lo hace con sus cajas de inicio, ¿no? Aquí tienes unos cuantos niveles para que aprendas a jugar. Aquí tienes Fade acelerado que te vale como una primera visión de cómo funciona el juego y que además luego lo puedes aprovechar en muchas otras partes, ¿vale? El libro de Fate Core fue uno de los motivos, entre muchos, obviamente, que provocó o hizo que la fusión entre No Solo Roll y con Barba. La línea Fade en general, creo yo, que sería una de los motivos. Tienes que tener en cuenta que en realidad cuando nosotros estamos trabajando en Fate, previamente no solo Goyo había sacado o estaba trabajando en Resting, ¿vale? Y en el momento, claro, es una cuestión habitualmente, bueno, lo que yo veo como ligeramente anómala. Cuando tú empiezas a trabajar con una editorial extranjera, ¿no? Cuando licencias a una editorial extranjera, muchas veces ya lo que sería licencia no es que lo licencies todo, ¿no? Pero habitualmente, aunque trabajes en un título por título, muchos editores, cuando ya empiezas a trabajar con ellos, ya solo quieren trabajar contigo, ¿no? Es habitual que haya cierta, entre comillas, lealtad entre editores, ¿vale? Entonces, el tema con Evil Hat era una situación pues ligeramente anómala, ¿no? Porque en realidad pues, no anómala como tal, pero era una situación un poquito curiosa. Nosotros habíamos sacado de Spirit Century, estábamos trabajando en Ataduerma, estábamos trabajando otros juegos de las líneas de Evil Hat, pero Dragonfire lo había sacado en No Solo Roll. Claro, entonces cuando No Solo Roll se interesa por Atomic Robo, a mí Fred directamente nos pregunta, ¿no? Oye, vosotros, porque creo que habéis dicho que estabais interesados en Atomic Robo también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos también están interesados en Atomic Robo, ¿vale? Entonces, hay una conversación tanto con Evil Hat como con No Solo Roll de fondo y finalmente Atomic Robo lo saca No Solo Roll, ¿vale? Se llega a una negociación y son ellos los que lo sacan. Pero a partir de ese momento entiendo que No Solo Roll se percibe como que con Barba pues tiene cierto peso en las partes que puedan implicar a Fate. Y claro, No Solo Roll eran también
siguen siendo los tremendos fans de Fate y del trabajo de Bill Hat. Entonces, ahí hay un punto de puede ser que de choque, puede ser que de sinergia, hay un punto en el que hay que hablar las cosas, ¿no? Finalmente, Fate y todo lo que hay de fondo de Fate y Evil Hat como tal es uno de los puntos importantes en las conversaciones entre No Solo y con Barba en la fusión. ¿Y cuál dirías, después de unos años ya en el mercado, cuál dirías que ha sido la aceptación de Fate en el mercado español, ¿no? Supongo que, bueno, pues estáis sacando los mundos Fate, obviamente será buena, pero a modo personal, tu apreciación, ¿cómo viste esa llegada de Fate al mercado español? A ver, la salida de Spirit of Century en realidad pues, fue bastante normal, discreta, ¿no? Es decir, para mí hay juegos que merecen ser sacados porque son puntos importantes dentro de la historia del rol, ¿no? Como tal. Es decir, hay juegos que tú no puedes evitar. Dungeon va a salir sí o sí porque es un éxito comercial y fuera. Pero Spirit of Century me parecía que era un juego muy importante porque era una especie de cambio de mentalidad, ¿no? O representaba, entre comillas, ese cambio de diseño, ¿no? Y de funcionamiento. A pesar de que hubiera juegos previamente que también llevaran mecánicas parecidas. Entonces, dentro de eso, para mí Spirit of Century era importante sacarlo, pero no es que tuviera una venta disparatada. Fate básico, en cambio, ha tenido una venta bastante alta. O sea, muy interesante y por encima de otras versiones de Fate, de otros sabores de Fate. Creo que ha tenido impacto, que ha tenido aceptación, que hay grupos que juegan de forma habitual con Fate y que lo manejan o que lo tienen como sistema de respaldo para cuando quieran jugar alguna cosa diferente, ¿no? Y no tienen un juego específico que lo maneje. Pues lo pueden adaptar fácilmente a una ambientación, a Fate y empezar a jugar sin mucho trabajo. Entonces creo que tiene su comunidad y tiene su apoyo. Y de hecho los mundos Fate, vamos a sacar una segunda jornada de mundos Fate precisamente porque el primero se ha tenido bastante aceptación, sin ser una exageración, pero lo suficiente como para mantenerlo y para que podamos seguir funcionando con los mundos Fate. Hay que tener en cuenta que la venta en España de los mundos Fate no se parecen en nada a las que tiene Evil Hat en Estados Unidos, ¿no? Que ellos parten del Patreon, que lo va soportando los mundos Fate sin ningún problema. Claro, en Estados Unidos son miles, aquí son más bien tirando a cientos, entonces hay un ajuste, ¿no? Hay una diferencia. Ellos parten tienes que tener en cuenta que Bill Hat ya parte no sé en qué nivel estará ahora, pero la última vez que lo miré, no sé si rondaba los $4.000, $5.000 en el Patreon cada mes, y cada mes están sacando un mundo Fate. Lleva un ritmo muy fuerte, muy difícil. Porque para el que no lo conoce, sepa, Frank, que son los mundos Fate. A ver, los mundos Fate, eso se basa en un Patreon que inició Bill Hat con la intención de sacar diferentes ambientaciones para Fate. Entiendo que tiene 3 objetivos por parte de Bill Hat. Uno es precisamente reforzar la línea de Fate, ¿no? Demostrar sus posibilidades, porque son ambientaciones muy diferentes, ¿no? Además son mezclas siempre, cogen 2 o 3 conceptos muy diferentes entre ellas y los mezclan en un mundo Fate. Si tú te fijas en los que haya publicados por el momento, por ejemplo, The Three Rocketeers, ¿vale? Uno de los que vamos a publicar ahora en esta segunda jornada, mezcla los 3 mosqueteros con Rocketeer, ¿vale? Con la ópera espacial, ¿vale? Siempre son mezclas de 2 o 3 conceptos que funcionan o que pueden retroalimentarse de una forma o de otra, pero siempre es eso. Entonces, esas son partes de las cosas importantes, ¿no? Además, es una línea que va automantenida, ¿no? Tiene una serie de suscriptores, porque en Patreon en realidad son suscriptores, y funciona casi sola, ¿no? Ellos pues, les da la opción de tratar con muchos autores diferentes, tanto a nivel de arte como a nivel de redacción de los propios mundos Fate. Permite demostrar las posibilidades del sistema Fate con ambientaciones completamente diferentes y permite retroalimentar otras líneas de Fate, ¿no? Todo eso a nivel comercial, pero evidentemente también le da a los aficionados que juegan a Fate muchísimas opciones para jugar, ¿no? Es decir, hoy podemos jugar a The Three Rocketeers, mañana El Secreto de los Gatos, mañana podemos volver a otro juego diferente. Entonces, quieras que no, te dan muchas opciones y muchas formas y muchas demostraciones de cómo puedes implementar Fate en diferentes formas distintas. También considero que son ejemplos perfectos para los diseñadores que quieran trabajar con Fate, que no tienen por qué trabajar con Evil Hat, no hay muchos juegos Fate que no son de Evil Hat. De hecho, Fran, incluso habéis dado la oportunidad a crear productos Mundo Fate Patreon, me refiero a español, Timeliner de Justo o Tribu Colosal de José Lomo. Es decir, también queréis, ¿no? Dar vuestra propia. Eso, no sé si alguien se ha interesado por los mundos Fate que estáis sacando vosotros a nivel local, a nivel extranjero, quizá alguno les ha llamado la curiosidad, porque como tú dices, Fate tiene su mercado mundial. Hay alguna cosita, pero nada que por ahora se pueda terminar de perfilar. Tengo pendiente en cualquier caso hablar con
con Fred, de los que hemos publicado nosotros, a ver si están interesados. Pero sí ha habido, igual que ha habido interés por nuestra parte por publicar juegos que no son, o sea, variaciones de Fate que no son directamente de Belhard, ¿no? Como por ejemplo Evolution Pulse, en realidad es italiano. Pero sí, siempre hay movimiento. Quieras que no, al final, los editores que hay que funcionan que utilizan determinados sistemas, pues no son muchos. Por lo cual, hay siempre cierto, o sea, nos conocemos entre nosotros y hay interés por comunicarnos y hablar sobre los juegos que se van sacando. Y aparte de los mundos Fate, bueno, has hablado de Rocketeer, de Secreto de los Gatos, son varios los que tenéis, no sé si nos puede dar algún nombre más. Esto también Straw Boss, que es precisamente una versión de terror. Y un segundito que mire porque, y uno de los que vamos a sacar también es el Salvaje Azul, que es uno de los mundos Fate que venía en uno de los 2 compendios que sacaron con el Mercenario de Fate Basic, ¿de acuerdo? Estamos sacando de vez en cuando alguno de ahí y lo vamos sacando como libro aparte. Aparte de eso, tenemos intención de sacar Kaiju Incorporated, que es un poquito más grande, es un mundo Fate, pero del tamaño de Venture City, ¿vale? Que no son 50 páginas, es el doble, son 100 y algo páginas. Que en Kaiju Incorporated los jugadores van a llevar a pues en un mundo en el que hay sería contemporáneo, donde hay bestias gigantes que atacan ciudades, ¿no? Y robots gigantes que se enfrentan a esas bestias, pues los jugadores o sea, los personajes de los jugadores no van a ser los pilotos de esos robots gigantes, que eso mola. Va a ser la gente que luego limpia toda la mierda que dejan y toda la destrucción. Un poco a lo cazafantasmas, pero lo bajo. Eso y un par de proyectos internos, ¿no? Uno que está en desarrollo entre José Lomo y Manu Suero, que se llama Estación Terminal, y otro más que por ahora no podemos definir mucho más, pero que está en desarrollo desde hace tiempo. O sea, que está en la línea muy viva. Sí, la línea se mantiene adelante y si este año mantiene o supera las cifras del año anterior, entendemos que el año que viene pues tendremos otra selección de Mundo Fate. Aparte, como dice, y aparte del mundo, Frank, que sacáis también son los toolkits y me imagino todas las herramientas, ¿no? Que saquen para crear tu propio mundo, como están sacando Evil Hat, ¿no? Efectivamente, vamos manteniendo la línea, ¿no? Tenemos que ver exactamente ahora el último que han sacado y el que tienen en proyección, cómo vamos a manejarlo, pero la intención es mantener la línea de Fate viva. Y quieras que no, eso va retroalimentando el básico, ¿no? Y el resto de juegos basados en Fate. Bueno, si alguien no lo sabe, pues obviamente no solo Roll ofrece pues una especie de suscripción a los mundos Fate. Tú pagas un dinero fijo y todas las novedades que sacan durante esa jornada, digamos, que viene la segunda, pues que más o menos, Fran, ya sé que odiáis los plazos y las preguntas sobre ello, pero aproximadamente... A mí me gustaría amar los plazos, pero los plazos no me aman a mí. Es el problema. Pues está un pelo, si no recuerdo mal, creo que al menos uno de los libros estaba ya traducido y está en fase de producción, con lo cual salta casi a la vez que la suscripción. Y de hecho la suscripción, si no ha salido ya, tiene que estar a muy poquito de abrirse para quien quiera suscribirse y obtener los 6 mundos Fate más Caño Incorporated de esta segunda temporada. No te sé decir la fecha exacta en este momento. Pero y bueno, bueno, si no, dentro de un poquito. Bueno, cuando hay que esperar. No, está ya disponible, perdona. Bueno. Ah, mira. Está ya disponible, de hecho, en nuestra web para suscripción. Estupendo. Supongo que cuando salga este vídeo, pues estará más que disponible. Sí. Y trabajar más el tema, Fran, de aventuras pregeneradas. No sé si tenéis algo pensado, no solamente el mundo Fate como tal, sino aventuras diseñadas al estilo hitos. Pues eso no se estila tanto. Pues en realidad algunos de los mundos Fate en realidad son pequeñas campañas, ¿no? Que llevan algunas aventuras integradas, ¿no? Entonces los mundos Fate no tienen que considerarse solamente como la descripción de una ambientación, sino que muchas veces algunos de ellos tienen sus partidas integradas, ¿no? Dentro de los propios libros, a pesar de los pequeños que son, o semillas para que puedas disparar. Entonces, directamente de hacerlo, entiendo que entraría si el tamaño lo permite, entraría dentro de posibles mundos Fate, o quizá más adelante como libro independiente. No es una cosa a la que yo esté cerrado, ¿no? Si llega alguna cosa interesante, evidentemente pues será cuestión de verlo. ¿Y cómo ves cuando tú vas a unas jornadas, que has dirigido un montón, y te sientes en la mesa, la gente, sobre todo la nueva, empieza a jugar? ¿Cuál crees que es su reacción? ¿Cómo la mayoría se dice esto que es? ¿Se extraña? ¿Le están leyendo chino? ¿O enseguida es un sistema que también da como la ficción es lo más importante? No tanto está pendiente a veces del reglamento. No sé si
los nuevos lo aceptan con los brazos abiertos? Pues eso depende de lo que consideres como nuevo, ¿vale? Hay gente que no ha jugado o que ha jugado muy poquito, habitualmente no tiene tantos problemas a la hora de entender el funcionamiento de los aspectos e intentar ponerlo en el mesa. De todas formas, como cualquier mecánica que difiere un poquito de lo habitual, la mayoría de la gente, la primera vez que la juega, pues suele obviarla, ¿no? O intentar no tocarla demasiado, no, a veces que muerda. Pero si te encuentras con gente, por ejemplo, un rolero viejo que esté muy acostumbrado a jugar a Aquelarre o a un juego muy tradicional, pues suele encontrarse con problemas a la hora de poner en marcha el juego. Entonces, por eso yo creo que muchas veces con juegos que utilizan mecánicas diferentes, mecánicas más experimentales, ¿no? O más distintas de la resolución habitual, el problema no es tanto que la mecánica sea rara o que tengas que tener mucha experiencia jugando, sino al contrario, sino que tenemos muchos vicios adquiridos y nos cuesta desprendernos de esos vicios para intentar adoptar el enfoque que nos proponen, ¿no? Un enfoque que habitualmente es bastante diferente. Entonces depende, me he encontrado de todo, me he encontrado gente que lleva mucho tiempo jugando y que ha cogido sin ningún problema los aspectos, gente que ha tenido problemas con los aspectos, gente que no ha jugado nunca y que de repente le explica los aspectos y lo utiliza casi directamente, ¿no? Y de vez en cuando, pues un grupo que está muy especial, que ha jugado mucho con Fate y claro, te mueve la partida sola. Tú, como director, solo tienes que disfrutar lo que están creando ellos, porque en realidad tú estás nada más que pegando las piezas de vez en cuando. Hay de todo, las jornadas te encuentras de todo. ¿Tú crees que es un juego que, entre comillas, exige mucho a los jugadores? Es decir, que exige lo que tú dices, ¿no? Que no sean pasivos. Exige o demanda jugadores activos, ¿no? Demanda que los jugadores quieran lo de siempre. O sea, es inevitable. Cualquier juego te pide que los jugadores quieran jugar a la propuesta que le estás dando, ¿vale? Tú no puedes intentar hacer una partida de terror si tienes a dos jugadores que están en un modo bromista o en modo cómico, porque te sacan del ambiente y tienes que cambiar el tono o tenéis que parar y sentar y hablarlo antes de continuar. Fate, como muchos juegos de mecánica así un poquito más participativa, te exige que los jugadores sean proactivos, que ellos quieran moverse. Porque además, si los jugadores no se meten en problemas, ¿no? Te lo comentaba antes, si los jugadores no se meten en los problemas que ellos mismos quieren meterse, porque lo han indicado a través de sus aspectos, entonces la dinámica, la rueda de los puntos Fate, toda la economía de puntos, no funciona. No hay una retroalimentación. Se encontrarán en un momento dado en el que no les quedan recursos que gastar, porque han gastado todos los puntos intentando salvarse de otros problemas, ¿vale? Un personaje de Fate necesita meterse en problemas para intentar recargar las pilas y estar preparado para las diferentes situaciones que le vengan adelante. Entonces tendrá esas situaciones en las que los personajes brillan mucho porque están haciendo una heroicidad exagerada, porque tienen puntos Fate y recursos que gastar y preparan la situación y preparan aspectos, y situaciones en las que se meten en problemas precisamente para recargarse, ¿vale? Y eso, quieres que no, permite que la aventura vaya avanzando. Se ve en muchas partidas, no, muchas películas de aventuras, ¿no? Como Indiana Jones, etcétera, te encuentras con que hay ese ritmo, ¿no? En que me meto en problemas, a heroicidad, me meto en problemas, a heroicidad, recargo las pilas, gasto las pilas, recargo las pilas, gasto las pilas. Hace falta que los jugadores sean proactivos, ¿sí? De esa forma todo irá mucho más fluido. Imagino que Fate tendrá, aparte de lo publicado por Evil Hat, tendrá una montaña de material fan incontable, ¿no? Fan y profesional. O sea, en la red se puede encontrar absolutamente de todo, de diferentes niveles y más cercano a Spirit of the Century o más avanzado hasta Fate básico o posterior ahí de todo. ¿Crees que Powered le ha quitado un poco, entre comillas, de protagonismo a Fate en los últimos años, que se ha convertido un poco como en el sistema de moda, por decirlo de alguna forma, entre, por supuesto, los jugadores un poco más, entre comillas, indies? No lo sé, porque Fate en realidad a mí me da la impresión de que Fate está en un punto más intermedio, ¿no? Sí tiene los aspectos que requieren que los jugadores se metan, pero luego toda la mecánica de resolución es más tradicional. Mientras que en Powered, los PBTA, hay más cambios. Entonces, a mí me da la impresión de que no hay una... Es decir, no es que los PBTA le hayan quitado mercado a Fate, sino que sencillamente van un poquito juntos, ¿no? Quizá ahora hay más gente que está jugando los PBTA, porque es lo que tú estás diciendo, ¿no? Están más de moda. Pero igual que la salida de Dungeon Quinta le ha quitado mucho mercado para Fender, ¿no? Porque es que es lo que toca ahora, es que es lo que está de moda, ¿vale? Eso no quiere decir que no sigan saliendo cosas de Fate, ¿no? Se sigue jugando, se sigue manejando. Y de hecho yo, personalmente, cuando voy a dirigir, dependiendo del estilo de juego que quiera, voy oscilando entre si quiero un PBTA, si quiero algo más parecido a Blaze in the Dark, si quiero un Fate, ¿no? Dependiendo del estilo de juego, cojo una cosa u otra. Si quiero una heroicidad exagerada, voy a coger seguramente un Fate. Si quiero algo un poquito más cercano a la tierra, donde los jugadores lo pasen mal por las condiciones, por la
por la bola de movimientos que se va formando, voy a tirar a por un PBTA o voy a tirar a por el SMDA. Entonces depende un poquito del tipo de experiencia, de los jugadores que tenga, del tipo de partida que quiera llevar, etcétera. Te iba a preguntar por algunos consejos que pudieras dar para la dirección, pero obviamente ahí ya estás dando alguno, ¿no? De que tengas claro lo que quieres dar a tus jugadores cuando te pones a dirigir Fate, ¿no? Pero también que lo escuchen a los jugadores. Los jugadores, que lo comentaba antes, los jugadores a través de los aspectos te están diciendo el tipo de partida que quieren jugar, ¿vale? Si un jugador te pone un aspecto que él es el mejor piloto en los cielos, él quiere tener algo aéreo, ¿no? Quiere poder demostrarlo, quiere poder brillar, ¿no? Y hay un consejo muy importante en los PBTA, ¿no? En Power Pathfinder y los demás, y es que seas fan de tus personajes. Y eso creo que es tan importante que tienes que llevarlo a todos los juegos a los que dirijas. Es decir, tú quieres ser fan de los personajes con los que estás jugando. Quieres que brillen, que destaquen, que el jugador se flipe, que se mole, que se lo pase bien en la partida, incluso aunque sea una partida de terror. Quieres que tengas un momento de brillo. ¿De acuerdo? Entonces, en Fate te lo están pidiendo a gritos. Tienen una bandera con los aspectos dibujados que te la están pasando por la cara para que saquen los aspectos del juego, ¿vale? Y lo más importante creo que tiene que ser eso, tener un ojo encima de los aspectos y tratar de que brillen, pero también de que se metan en problemas con ellos. Que para eso lo han puesto para pillar puntos. Yo, de hecho, personalmente, desde que empecé a leer, ¿no? Para que hay ese aspecto que has dicho que es clave, ¿no? Ser un fan de tus jugadores, yo creo que eso para mí es la gran revolución, ¿no? Porque ya, como digo antes, cuando jugabas un dungeon, si fallaba la tirada de salvación contra veneno, te morías y punto, pues a lo mejor ahora el máster no quiere que el jugador se vaya con más sabor de boca, ¿no? Si quiere que se flipe, ¿no? Sí. Pero eso lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Es decir, le puedes poner un aspecto negativo que a partir de ahí tenga esa tara que pueda aprovechar cuando te interese, o lo puedes utilizar en un PBTA, ¿no? Como que sí, está envenenado, pero no hace falta que te mueras, ¿no? Podemos buscar una forma interesante de que eso sea un problema para ti que tengas que solucionar, ¿vale? Que tampoco hay por qué ser un máster mamá, también hay que putear un poquito a los personajes. Sí, eso te voy a decir, ¿no? Porque la gracia de Fate y de Power, bueno, pues, porque estamos creando un poco de un unión entre estos dos juegos, es, vale, soy fan tuyo, pero te voy a apretar toda la partida, ¿no? Porque quieres que te apriete, ¿no? Aquí hemos venido a dar un paseo por el bosque o hemos venido a ver heroicidades y exageraciones. Es decir, porque, a ver, como tú estás viendo la jungla de cristal, el hecho de que vaya descalzo pisándolo todo, obviamente es un problema, pero es parte de la gracia del personaje y de la situación en la que se encuentra, ¿no? Es una complicación que tiene que superar. Entonces, yo creo que eso es interesante, ¿no? Los personajes no tienen que encontrárselo todo hecho, tienen que encontrarse complicaciones, porque en realidad lo que mola es salvar esas complicaciones, ¿no? Y las heroicidades que hagan o la inventiva que desarrollen para intentar solventar las diferentes situaciones. A mí me ha pasado alguna vez, Fran, no sé si a ti, si lo ves así, podría haber un momento en que haya cierta competición entre máster y jugadores. Pues me gasto un punto de Fate, pues toma, yo te lo anulo con esto, porque tengo tal. Porque me ha pasado un poco, ¿no? De que incluso los jugadores se han dado cuenta y después han dicho, joder, Dani, perdona, es que había un momento en que tenías esa sensación de que estaba compitiendo contra ti por salvar la situación cuando tú parecías que intentabas fastidiarme, ¿no? A lo que hay ahí, yo creo que son momentos de incomprensión, incomprensión mutua. Que el jugador puede no entender que el máster no está intentando putear por putear, está intentando llevar a una situación más entretenida o llevar a una situación que sea interesante. Mientras que el máster puede no entender que a lo mejor es que el jugador no quiere ir en esa dirección, ¿no? Eso yo lo he notado más dirigiendo Casas de Sangre, por ejemplo. En Casas de Sangre tiene una base muy fuerte de Fate, pero la narración es mucho más compartida por los jugadores. Es decir, los jugadores tienen muchísimo control de lo que pasa. Hasta el punto de que el propio John Wick te dice en el libro, no prepares la partida, es inútil, no lo intentes, porque te la van a reventar, no lo hagas. Síguelos, acompáñalos. Entonces, pasa algo parecido en Casa de Sangre, ¿no? Donde tú puedes efectivamente intentar evitar una declaración que afecte a la narración por parte de un jugador, o el jugador puede intentar negarla, ¿no? Con la economía de puntos que lleva. Hay veces, yo me he encontrado veces en que eso, ¿no? En que el jugador hacía algo y de repente yo empezaba a pensar, digo, ¿quiero negarlo o no quiero negarlo? Porque me interesa, no me interesa, pero me interesa porque mola o no me interesa porque no mola, ¿no? Y hay veces en que tú metes un problema al jugador y a mí me ha dejado mucho un jugador, me estás puteando, pero lo voy a aceptar porque mola. Digo, bien. Eso es lo que mola. Entonces, muchas veces, y yo se lo notaba mucho, y lo noto de vez en cuando, ¿no? Cuando juego con algunos de mis amigos que llevan más tiempo jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una tendencia por parte de los jugadores a no querer perder, ¿vale? A que siempre tengo que ganar y siempre me tiene que salir todo bien. Y a veces eso no mola.
también mola meterse en problemas y meter la pata y que no todo se te salga bien, ¿no? Sí, quedar de guay porque es súper épico, pues puede quedar bien en algunos juegos, pero en otros está súper bien meterte en un fregado y que tu personaje no sea el más mejor del mundo, sino que tenga su parte humana, que meta la pata. ¿Dirías que es difícil dirigir Fate por tener que manejar tantos factores, estar atento al carácter imprevisible del jugador, hacer que la partida sea divertida? ¿Es difícil dirigir Fate? Yo creo, O te diré de otra forma, ¿es apto para novatos? esto para novatos. Creo que Fate puede ser más difícil para alguien acostumbrado a dirigir un juego, o sea, un Dungeon tercera o un Pathfinder. Puede ser más complicado para un director de estilo muy clásico que para alguien que lleve poco tiempo dirigiendo en algunos casos. Por lo que le decía antes de los vicios adquiridos. Tú, por ejemplo, si estás dirigiendo un dungeon con su mapita, con su todo, ¿no? Pues lo tienes todo montado y tienes la seguridad de tu preparación. En Fate, la seguridad no te la da tu preparación, la seguridad te la da el apoyo que te dan los aspectos de los personajes y es un tipo de seguridad diferente. ¿Vale? Con lo cual puedes tener vicios adquiridos que te den problemas. A pesar de eso, si necesitas más que experiencia, yo creo que lo que necesitas es flexibilidad tanto en Fate como en juegos parecidos. Necesitas flexibilidad a la hora de aceptar la aportación de los jugadores e intentar integrarla en la dinámica del juego, en la partida. ¿Crees que Fate pide a los jugadores también que sepan usar bien sus reglamentos a la hora de invocar, forzar aspectos, crear impulsos, crear ventajas? Mucha gente, por ejemplo, eso ya tendríamos que hablar un poco más a fondo del sistema, pero bueno, ya eso quizás en otro vídeo. Está la opción de superar una prueba o la de crear una ventaja. Esa a la gente le cuesta un poco más entender ese concepto. Por eso te digo, en general, ¿crees que es un juego que pide también que los jugadores que conozcan bien el sistema para aprovecharlo? ¿Puedes jugar a uno que la persona a lo mejor tenga menos conocimiento? El sistema Fate yo creo que se degrada a algo más manejable si el jugador no tiene intención de utilizar los aspectos, ¿vale? Es decir, si tú no utilizas los aspectos, te queda todo el sistema de habilidades que funciona de forma, hasta cierto punto, más normal, ¿no? Con lo cual, si uno de los jugadores no se siente cómodo con los aspectos, puede degradar hacia ese punto. ¿No va a tener toda la experiencia de juego? No, pero puede seguir jugando, ¿vale? Le permite seguir jugando sin ningún problema. Los aspectos no juegan contra él, en ese caso. Pero evidentemente, si hay un grupo o varios jugadores que saben aprovechar los aspectos, eso se nota en la partida. El Fate es entonces cuando más brilla, es inevitable. Tampoco creo que sea tan complicado, es decir, nosotros hemos tenido situaciones en las que solamente teníamos un jugador que manejara Fate y por la iniciativa que lleva ese jugador a la hora de poner en juego los aspectos, ¿no? Y demostrar a los demás, a veces queriendo y a veces sin querer, cómo funcionan los aspectos, el resto, a mitad final de la partida, ya empiezan a manejarlos, empiezan a tirar de ellos, ¿vale? Y en cualquier caso, estamos como siempre, ¿no? Tú en la primera partida que juegas con un juego no le vas a pillar la mecánica. Va a pillar la retazos de la mecánica, a menos que tenga gente que ya ha jugado previamente, que le esté enseñando de una forma o de otra. Habitualmente coge solamente destellos de esa mecánica. En la tercera o en la cuarta partida es cuando ya lo manejas, cuando ya tienes cierto manejo, ¿vale? Entonces ya es cuestión de darle un poquito de tiempo. No puedes pretender aprender a jugar un juego la primera vez que juegas, ¿no? Te habrá pasado, ¿no? La primera vez que hubiera jugado a un PBTA, imagino que para ti habrá sido un problema. Sí, yo me acuerdo la primera vez que jugué a Fate, que estaba jugando con mi colega Pedro Pablo Fala y algunos de mis colegas del canal, y empezaban a poner aspectos en la mesa, y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todas esas tarjetas y todas esas cosas? Sí. Pero obviamente, como tú bien dices, una vez que uno empieza a usar cosas y tú te das cuenta que puede usarlas, pues entonces ya enseguida, ¿no? Le coges. De hecho, yo creo que, eso sí te lo digo, que PBTA a mí me resultó más sencillo de aprender, porque al ver los movimientos escritos ya directamente, pues poco más asocias la idea a lo que quieres hacer, ¿no? Fate quizás un poco más abstracto, ¿no? En ese punto un poquito sí. En un PBTA, quieras que no, el hecho de tener los movimientos, en el Apocalypse War, por ejemplo, el hecho de tener marcados algunos atributos destacados, ¿no? En cada partida, más o menos te enfoca un poquito más, ¿vale? En un Fate, perdón. Los gatos siempre son bienvenidos a Vetustos. Sí. Siempre. Pasa que a veces... A ti te comprendo que te esté dando la lata. Pues lo que te decía, quizá el hecho de tenerlo delante te favorece algunas cosas. Luego los PBTA pues pueden tener sus problemas en las primeras partidas, que es el de adecuación a que no tienes por qué utilizar los aspectos, ¿vale? Que no tienes por qué centrarte en
completamente de los aspectos, sino que tienes que centrarte en la historia y si se dispara el aspecto, bien. Y si no, pues hombre, lo puedes buscar, pero tampoco hace falta que te obsesiones con eso. A ti personalmente, pregunta personal, Fate, PBTA, ¿cuál dirías que el que más te llena? Lo que te decía antes, dependiendo de las situaciones, dependiendo del momento, dependiendo de la partida y dependiendo del grupo. ¿Es más polifacético PBTA? Ha dicho Mm, antes que Fate quizás es un poco más pulp, un poco más héroes. PBTA quizás es un poco más... puedes manejar más situaciones diferentes porque hay de terror, hay de acción, de investigación. pero tienes que adaptarlo más. Es que estamos en las mismas, ¿no? Depende. Son herramientas y cada uno tiene su momento. Fate efectivamente brilla más en temas de aventuras, pulp, etcétera, y le cuesta más moverse en temas de terror o donde los jugadores tengan menos capacidad. Los jugadores no, los personajes tengan menos capacidad. Pero en el caso del PBTA tienes que tener más adaptado el juego, no tienes que tener los movimientos, tienes que tener ajustados los consejos del director de juego. Los playbooks. Exactamente, tienes que tener un poquito más preparado. Entonces, mientras que con Fate puedes coger Fate directamente y con muy poquitos ajustes empezar a jugar a la ambientación que tú quieras, en PBTA tienes que adaptar el juego a la ambientación y luego empezar a jugar. Una vez hecho la adaptación... Sí, como he dicho antes, perdona, es que te interrumpa, que como has dicho tú antes, ¿no? Fate es más de, venga, vamos a improvisar algo, vamos a jugar. Claro. Un PBTA también te lo hace, ¿vale? Con la primera sesión de un PBTA habitualmente tienes, si el juego te lo permite, ya tienes el juego, o sea, la campaña preparada. Y tienes una base para empezar a mover movimientos, empezar a correr la pelota. Pero la cuestión es que tú no puedes coger Apocalypse World y directamente meterte en algún tipo de partida de ópera espacial, ¿no? Porque los movimientos no te valen. Los personajes están muy enfocados a lo que tienen que hacer. No te valen. Tienes que ajustarlos, tienes que adaptarlos. Necesitas echarle un rato para preparar los movimientos, testearlos, probarlos, etcétera. En Fate no, en Fate pones los aspectos y a correr. ¿Vale? Lo mismo. Un juego de terror en un PBTA va a funcionar de base mejor porque va a estar más enfocado en eso que si coges un Fate e improvísate en una partida de terror. ¿Vale? Porque si no has adaptado bien, no has cogido y te has puesto a preparar bien los niveles o a revisar bien los aspectos, te puedes encontrar con algún problema. Es lo que te decía antes, depende de la situación, del grupo, del tipo de partida y en cualquier caso, cualquier sistema es una herramienta. Lo que tienes que buscar es la herramienta apropiada para la situación en la que te encuentras. Porque con un destornillador, clavar un clavo lo puedes hacer, pero te va a costar un montón. ¿Hay alguna ambientación de Fate que eches en falta, que te gustaría ver en la mesa? Algo que te muele mucho y dices, cualquier juego. Obviamente, insisto, Fate, tú puedes jugar a lo que quieras. Es decir, si tú has visto los Thundercats y quieres hacer una partida, la voy a hacer, porque la puedo hacer con dos aspectos, incluso con FAE, ¿no? Poner un par de efectos, no te hace falta ni habilidades. Pero no sé si tú, Fran, a nivel personal, hay algo un juego que tú quieras especialmente traducir al castellano o una ambientación que te gustaría ver más elaborada. Uf. A mí, por ejemplo, me gustaría ver un Fate de Dungeon, pues somos más morreros, ¿no? Pero a tope. No tengo claro. Hombre, yo no esperaba que Dungeon World funcionara tan bien y luego Dungeon World funciona muy bien en mesa. Por lo cual, pues perfectamente podía haber algo más morrero en Fate. Challenge accepted, ¿no? Challenge accepted. La verdad que Dungeon World fue un poco, bueno, vamos a irlo un poquito solamente pero creo que puede venir bien para hilar lo que estamos hablando. Dungeon World, a mí personalmente, creo que le ha pasado a muchísima gente, como se acercaba un poco más a las mecánicas establecidas, digamos, de alguna forma, que Apocalypse World, que sí fue un choque total, ¿no? De la gente, ¿esto qué es? Pero Dungeon World sí sirvió un poco más, ¿no? Como punto de unión, como punto de fusión, como punto de inflexión entre lo clásico, por ejemplo, respetar los puntos de vida, ¿no? Algo tan sencillo como eso, en vez de tirar de relojes y de otras cosas. No sé si crees que la mazmorra o los juegos de este tipo sirven para crear esa fusión que Dungeon World, como tú has dicho, ¿no? Te sorprendió que funcionase también, sirvió un poco para atraer a ese público al PBTA. No, yo creo que... Mira, visto cómo funciona a diferentes niveles lo que es la comunidad de jugadores de rol, ¿no? Y cómo funcionan los diferentes juegos. A mí me da la impresión de que si tú sacas un juego y pongas Dungeon en el título, aunque sea de Dungeoneo, ese juego va medio a funcionar. Si sacas un juego que tenga tentáculos en el título o diga algo de Lovecraft, ese juego habitualmente va a funcionar. Si lo juntas los dos, inexplicablemente no. Pero si lo mantienes por separado, pues resulta que al personal le gustan los juegos de mazmorreo y le gustan los juegos tentaculares relacionados con Lovecraft, al menos en España, ¿vale? Entonces, no lo sé, tío. Ahora mismo no lo sé, porque esa es la experiencia que yo he visto, ¿no? Muchas veces funcionan mejor. Atomic Robo, por ejemplo, es un juego excelente.
No sé si lo has leído. Es una de las Sí, mejores implementaciones de Fate que hay. Y está súper chulo. Bueno, pues no ha tenido tanta salida. No lo entiendo. ya sabes, Dungeons of Fate. Claro, Dungeons of Fate, Fate and Tentáculos, ya está. Ahí está. Junto Ya está. no. Dungeons of Fate Tentáculos ya sabes que eso es. Dungeons más Fate más Tentáculos no funcionan. No, eso no funciona. Eso pasa como, por ejemplo, cuando aquí en el canal, ¿no? Sí. Cuando haces algo de Dungeons, es que las visitas se multiplican. Yo creo que. ¿Ves? O cuando estás en las redes sociales, por ejemplo, Google Plus o cualquier otra, la gente quiere empezar a jugar rol, quiere jugar algo de Dungeons and Dragons. Claro, hay muchas veces que ofertan algo parecido. Y a mí, yo tengo un problema, es que a mí el dungeoneo como tal habitualmente no me llama la atención. Pero la parte tentacular del asunto, más los cristianos, tampoco me suele llamar mucho la atención. Entonces, al final me encuentro Eres, con eres juegos un más rebelde, Fran. diferentes. Eso va a ser, claro. No, Pero la a mí verdad cojo, que sí, ¿no? Que saliendo un poco nuevamente un poco de la línea. Parece que Dungeons and Dragons, un juego que lleva 40 años en el mercado, bueno, sigue funcionando. Y eso es un misterio, ¿no? no, tampoco creo que sea un misterio. Es decir, es un juego que tiene mucha gente que se ha iniciado con él. Entonces, hay un componente de no nostalgia, sino de habituación en el personal, ¿no? La gente lleva mucho tiempo jugando Dungeon y le mola Dungeon y quiere seguir jugando Dungeon, ¿no? Y de hecho, la última iteración, Dungeon Quinta, y las diferentes versiones que van a ir saliendo, han simplificado algunas cosas y le han hecho más fácil de aceptar por jugadores nuevos, ¿no? Incluso le han permitido que los jugadores que llevan más tiempo jugando, pues lo retomen quitando parte de la carga del peso que tenía Dungeon tercera, ¿no? Y se han saltado las cosas que se hicieron, parte de las cosas que se hicieron en Dungeon cuarta. Entonces, hay mucha gente que está habituada a jugar en ese estilo, o que se inició jugando en esa dirección y siguen haciéndolo, ¿no? Pues hay inercia, hay una inercia de fondo. Igual que hay gente que empezó jugando con BRP y tiene más facilidad con los sistemas de 100. Y prefiere jugar con sistemas de 100 porque es lo que siempre han estado jugando. ¿Vale? Vamos, lo habrás visto por ahí que hay muchos grupos que están con su juego desde hace 10 años, 15 años y No solo salen. juegan un grupo, no salen de ahí. Entonces eso se nota. ¿Y qué recorrido ya, así más o menos, para ir terminando, le ves a Fate? ¿Queda mucha vida por delante? A Fate yo creo que le queda vida por delante. Yo creo que Fate es uno de esos juegos que se ha montado su comunidad, tiene cierta independencia de la casa madre y en realidad va a seguir funcionando y se va a seguir jugando. Además, en Devil Hat han hecho una cosa muy interesante y es que no se han cerrado a hacerte un juego y este es nuestro juego y vamos solamente a quedarnos con nuestro juego. No, nosotros te vamos a dar herramientas para que tú hagas lo que tú quieras con las mecánicas que nosotros hemos propuesto. ¿Vale? Es decir, te damos las herramientas para que tú puedas desarrollar tu propio juego o puedas hacer lo nuestro a lo que a ti te mola jugar. ¿Vale? Es decir, no solamente tenemos nuestro dungeon, tenemos todo esto abierto y lo que te damos son demostraciones de cómo implementarlo y diferentes mecánicas o cómo hacerlo, etcétera. Y te vamos a dar consejos de cómo ajustarlo. Entonces, eso va a permitir que, o al menos yo pienso, que Fate en realidad o no desaparezca o tarde mucho en ir decayendo, decaiga muy poquito a poco, porque va a servirte como una especie de respaldo, ¿no? Oye, que quiero jugar a no sé qué, pero no tengo ganas de empezar a ajustar no sé qué sistema, no sé cuánto, y esto es muy rápido de ajustar. Y en realidad puedo tener la experiencia que quiero en este sistema, en esta ambientación, sin mucho cambio. Claro, muy fácil. Muy bien, pues Fran Castillo, de No Solo Rol y con Barba, o con Barba y No Solo Rol, gracias por estar en Vetusto y gracias por abrirnos un poco más la mirada y la mente sobre el fantástico mundo Fate. Nada, muchas gracias a ti, Dani. Muy bien, pues nada, amigos y amigas de Vetustos, esta ha sido la charla sobre el mundo Fate, Fate en general, en estas NetCon 2018. Hasta la próxima. Hasta luego.